Vamos a continuar entonces adorando al Señor y ahora lo hacemos escuchando su palabra. Vamos a ir una vez más a Hechos. Estamos en el capítulo 7. Nos corresponden versículos 16 al 43. Hechos capítulo 7, versículo 17 al 43. Para seguir desarrollando la defensa de Esteban, tenemos la parte 2, con el énfasis: Moisés como Cristo es rechazado por el pueblo. Moisés como Cristo es rechazado por el pueblo. Voy a leer en favor de ustedes la porción que vamos a desarrollar. Hechos 7 del 17 al 43. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió la palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel?
Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por esta palabra. Amado Dios, rogamos ante ti, Rey eterno, que podamos, Señor, a la luz de tus escrituras, ser instruidos para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que demos honor y gloria al único que la merece, y así también podamos meditar y aplicar este texto de provecho para nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra con reverencia y con temor, y hacerlo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Podemos sentarnos? Hoy tenemos esta parte extensa que nos está relatando la defensa de Esteban. ¿Cómo avanza esa defensa? Rápidamente, recordemos, la última parte de Hechos, capítulo 6, nos muestra que Esteban es acusado. ¿Acusado de qué? 4 cargos en particular. 1, blasfemar contra Dios. 2, blasfemar contra Moisés. 3, blasfemar contra la ley. 4, blasfemar contra el templo. Estamos en la parte número 2. Identificas cómo se va desarrollando esta defensa de Esteban. ¿Por qué? La primera parte se ha concentrado en su defensa, haciendo una clara alusión al Dios de Abraham. Cómo ese Dios glorioso escogió a Abraham y también a estos padres, ¿no? A estos padres que hacemos referencia específicamente a Abraham, a Isaac, a Jacob y aún a José. Y se le conoce como los patriarcas, porque son esa familia, o esa familia se convierte en una nación, en la nación de Israel. Bueno, entonces ahora nos vamos a concentrar en la defensa de Esteban, haciendo alusión a Moisés. Primero vamos a ver la preparación de Moisés, después vamos a ver la partida de Moisés, su misión y rechazo del pueblo y la enseñanza que ha dejado Moisés. 4 puntos para desarrollar en los siguientes minutos. Nos vamos a concentrar en esta primera parte del versículo 17 al versículo 22. ¿Qué estamos viendo en este primer bloque? Versículos 17 al 22. Estamos viendo la nueva fase de la historia del pueblo de Dios, que tiene que ver con el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Miremos un momento el versículo 17. Dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Qué quiere decir ello? Que ya había llegado ese tiempo de cumplimiento. Lo que se le había dicho a Abraham bastante años atrás, llegó el momento de que ahora fuera ese cumplimiento. Y algo muy particular es analizar cómo esa familia creció para convertirse en una nación. Miremos Génesis capítulo 15, versículos 5 al 7. Recordemos una vez más esa promesa. Génesis 15, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Estamos viendo que en Génesis capítulo 15 se le promete a Abraham tierra, también se le estaba prometiendo descendencia.
Y ahora Esteban trae a colación precisamente el cumplimiento de esa promesa. Un pueblo que empezó a crecer bastante. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 1 versículo 7. Una familia después se convierte en un pueblo. Mira lo que dice Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Es que lo que Dios promete se cumple. Lo que Dios deja instituido a través de su palabra tiene cumplimiento. Este pueblo, que antes era una familia, terminó en una gran descendencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede con ese pueblo? Ya no estamos hablando de Abraham, ya no estamos hablando de Jacob, de Isaac, no, ahora hablamos de un pueblo. ¿Qué es lo que sucede? Pues Éxodo 1, 10, 14 nos da también la información pertinente. ¿Qué es lo que ha pasado con ese pueblo? Éxodo 1, 10, 14 dice: ahora pues seamos sabios para con él. Está haciendo una referencia a Faraón. Para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee con nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Miremos la historia. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 1 en su contexto? Pues que ya no está José. Recordemos que José fue segundo en autoridad sobre Egipto, después de Faraón. Ya no está. Y habían pasado los años y el nuevo Faraón que había llegado, nada que ver con esa familia ni con la descendencia. Pero había algo particular con los israelitas, algo particular, que crecían y se multiplicaban. Inmediatamente uno dice, esto tiene que ver con lo que hace referencia a Génesis capítulo 1, al mandato de un pueblo de Dios. El mandato del pueblo de Dios es para que crezcamos, haya familia. Ese es el mandato del pueblo de Dios, para que nosotros seamos esas figuras que enseñemos a nuestros hijos a temer a Dios. Pero, ¿qué ocurre? Pues el hombre siempre está en contravía de las cosas de Dios. El hombre natural siempre está planeando, siempre está maquinando cosas diferentes a Dios. Y aquí tenemos en este pasaje de Éxodo 1, 10, 14, con el mismo relato que hace Hechos 7 en la defensa de Esteban, lo que nosotros podemos analizar es que en medio de todo eso se está presentando allí las maquinaciones del hombre y del enemigo. Está tratando de que el pueblo no se multiplique. Está generando que se presenten muertes de niños, de pequeños. Y esto es algo que nos llevaría a nosotros a recordar qué es lo que dice hoy el mundo. Es que estamos sobrepoblados, es que hay mucha gente, hay que parar eso, hay que parar eso. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras? Es que eso que piensa el mundo no es algo nuevo. Eso se pensó desde atrás. No hay que tener hijos, y si no hay que tener hijos, entonces abortemos, y si no, planifiquemos, y si no, hagamos tantas cosas, pero que vivamos felices.
Eso es lo que hay hoy en día, pero tú te das cuenta cuál es el mandato de las Escrituras para los hijos de Dios. Ahora, ¿qué vemos? Faraón emite una orden para que todo varón le fuese quitada la vida. Y como decía, el control de natalidad no es algo nuevo. Pero eso, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene todo eso? Ese control de natalidad tenía un propósito: que no se multiplicaran los hijos de Dios, que no se multiplicara Israel. ¿Para qué? Para que Egipto pudiera tener el control sobre ellos. Y míralo esto al mundo hoy en día. El sistema quiere el control de nuestros hijos. Y entre más pocos, mejor, porque ganarían la batalla, ¿no? Pero gracias a Dios, ya conocemos el plan maravilloso de Dios. Y en nosotros está obedecer la palabra. Gracias a Dios, porque si no, diría, están ganando. Cada vez menos los que creen, cada vez las familias cristianas son más pequeñas y más encima no enseñamos los principios en casa. Pero bueno, ese era el plan de Faraón. Fíjate, eso fue lo que orquestó. Pero es que Dios tenía otro plan y lo de Dios se cumple, porque eso es maravilloso. Es decir, la mano poderosa de Dios triunfa sobre los deseos de las tinieblas. ¿Por qué? Porque apartó a Moisés, para que la misma hija de Faraón lo adoptara. Oiga, qué plan tan maravilloso, ¿no? ¿Qué cosas? El Faraón dice, la orden es que cuidado con estos niños, a estos niños hay que desaparecerlos. Pero resulta que Moisés es salvado, y quien lo adopta precisamente es la hija de Faraón. Es un plan maravilloso de Dios. Es lo que decíamos ahorita, ¿no? Vemos que como que esto está grave, ¿no? Nos está oprimiendo el sistema quiere captar a nuestros hijos, esto está como perdido. Espérate un momento, ¿qué dice la Escritura? El poder de Dios es maravilloso. El poder de Dios es glorioso. Así que lo que es malo, pervertido y cruel, Dios lo vuelve esperanza. ¿Por qué pervertido y cruel? Unos pequeños allí que nacían, los mataban. Eso es cruel. El aborto es cruel. Eso es cruel. Pero en medio de todo, Dios lo volvió esperanza para un pueblo. Ese es el caso de Moisés. Entonces, vemos que Moisés nace de una familia de un levita. Éxodo capítulo 2, versículos 1-2. La familia incluía a 2 hermanos mayores, María y Aarón. El Antiguo Testamento, tanto como el escritor de Hebreos, nos dice algo particular de Moisés, que era guapo este Moisés. Y que, bueno, en medio de todo, este nombre Moisés tiene un significado que es rescatado de las aguas. Eso es Moisés, rescatado de las aguas, eso es lo que significa. Pero además, ¿qué sigue pasando con Moisés? Pues es instruido en la educación egipcia, con todos los beneficios que tiene estar al lado de Faraón. ¿Cómo era la educación o qué tenía Egipto en esos momentos? En la antigüedad, Egipto tenía un gran conocimiento de ciencias naturales, comprendiendo la magia, la astronomía, las matemáticas y la medicina. Sin embargo, ahí no se quedó Moisés. ¿Qué quiere decir? Una vez más, como lo que veíamos con Abraham, ¿no? Abraham lo tenía todo en Ur de los Caldeos, pero Moisés también lo tenía todo en Egipto y se dio cuenta que eso realmente no era la esencia de la vida. Una vez más quiero reiterar esto. ¿Cómo era la antigüedad allí en Egipto? Tenían un gran conocimiento en ciencias naturales, astronomía, matemáticas y medicina. Uno diría, wow, pero Moisés sabía que eso no era la esencia de la vida. El escritor de Hebreos lo dice claramente cuando nosotros estamos leyendo los héroes de la fe. Esos bienes temporales no los seducieron.
porque eran bienes temporales. No, no seducieron eso a Moisés. Él estaba con la mirada en Cristo, con la mirada en el invisible, como aún lo menciona Hebreos. Bueno, muy bien. Eso es lo que estamos viendo en este primer bloque. Y este primer bloque ha hecho una referencia a la preparación de Moisés, todo lo que ha pasado, ¿no? Primer bloque que hemos analizado del 17 al 22, de lo que nos está narrando también allí Esteban en su defensa. Ahora vamos con la partida de Moisés. Nos enfocaremos en el bloque del versículo 23 al 29. No lo leemos porque es extenso, ¿no? Entonces por eso no estoy leyendo esos bloques, pero generalmente lo leemos. ¿Qué tenemos en este bloque del 23 al 29? Un énfasis de la partida de Moisés. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó con Moisés? Llegó el momento de actuar por su pueblo que era maltratado según las órdenes que había entregado Faraón. ¿Qué hace allí? Pues visitar a sus hermanos. Mira que el texto nos dice a sus hermanos. Él era una persona importante para Egipto, porque había sido criado con todos los beneficios de Egipto. Él había sido adoptado por la hija de Faraón, pero ahora él dice, voy para donde mis hermanos. Él nunca perdió su identidad. Voy donde mis hermanos que están siendo afectados. Entonces, ¿qué hace? Lo que él hace es defender a uno de sus hermanos de la mano de aquellos que los estaban esclavizando. Pero eso que se pensaba que iba a ser bueno, que iba a ser interesante, ¿sabes qué? Cuando nosotros vamos al relato, por ejemplo, de Hechos 7:27, dice, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Lo que él había hecho, que aparentemente era bueno, ¿qué hizo allí? Los israelitas lo rechazaron. Rechazaron ello. Miremos un poco lo que se nos dice en Éxodo 2, 11, 14. Mirando un poco ese paralelo, ¿no? Éxodo 2, 11, 14. En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Varias cosas analicemos. Una, el pueblo de Israel se había acostumbrado a Egipto. Se había acostumbrado a la esclavitud, se había acostumbrado al maltrato y se había acostumbrado también a esa forma de vida. Había una forma de vida acompañada de dioses. Se había acostumbrado a todo eso, que llegó el momento que Dios había establecido, todo porque todo está dentro del propósito de Dios, de que actuara Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Lo rechazan. Lo rechazaron. Y además con unas palabras fuertes. ¿Quién te ha puesto a ti por gobernante y juez de nosotros? ¿Quién eres tú? Un aparecido, ¿quién eres? Y Moisés estaba, como lo dice el relato bíblico, preocupado por sus hermanos, por la servidumbre. Sí, ellos estaban acostumbrados ya a Egipto, al maltrato, a la esclavitud. Se habían ya acostumbrado, que cuando llegó el momento no pararon bolas y siguieron en sus mismas labores. ¿Qué va a ocurrir entonces? A Moisés le toca exiliarse. Ahora va para el exilio, va para Madián, pero todo eso hace parte de un propósito. Mira, uno observa la vida de Moisés, ya lo vamos a ver como un paralelo de Cristo, pero uno observa la vida de Moisés, vea, cuando nació, en peligro, cuando creció,
le toca exiliarse y está en el desierto. Ahora todo eso nos va a llevar a un paralelo con Cristo, que ya lo vamos a mirar más adelante. Miremos el tercer bloque. El tercer bloque lo tenemos del versículo 36. Ese es un tercer bloque. ¿De qué se trata ese bloque del 30 al 36? De la misión de Moisés. ¿Qué tenemos en ese bloque? Ahora ya Moisés ha dejado a Egipto y está en tierra de Madián. Y ya en esos momentos, pues viene un acontecimiento muy especial. Ese acontecimiento tan especial es precisamente esa zarza que está ardiendo fuego. ¿Qué acontecimiento tan especial allí vamos a tener para Moisés, donde se le declara la misión, donde se le dice qué es lo que debe hacer? ¿Sí? Bueno, precisamente eso nos va a recordar en este bloque lo que ocurrió en Éxodo, capítulo 3, versículos 2 al 8. Y revisémoslo rápidamente. Éxodo, capítulo 2, versículos 3 al 8, para seguir en este recorrido que hace Esteban por el Antiguo Testamento y cómo magistralmente está explicando allí las Escrituras. Mira lo que nos dice la porción bíblica. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del jebeo y del jebuseo. ¿Qué vemos en ese relato bíblico? Hay 3 puntos que extractamos de lo que está viendo Moisés. 1, Moisés tiene temor a Dios. 2, la santidad de Dios. Y 3, la continuación del plan de redención de Dios, que tenía liberarlos en ese momento de la esclavitud de Egipto. Y vemos que en medio de todo eso Dios obedece. Que Moisés obedece. Moisés es el que obedece. Moisés tiene temor de Dios. Moisés comprende la santidad de Dios. Y él, en medio aún de esa aparición, en medio de todo eso, obedece. Porque él en el relato de Éxodo aparentemente pone pero, ¿no? Dice que él es tardo, que él no puede, que porque él y tal cosa, pero lo que vamos a ver realmente es que él obedece al llamado de Dios. Él sabe cuál es su misión. Ahora, también hay que destacar dentro de esta sección los versículos 35 y 36 de nuestro pasaje central, porque se nos está hablando allí de gobernante y juez, Así que este relato bíblico nos muestra que aquella persona que había
rechazado, Dios le había puesto como gobernante precisamente y libertador, ya que por medio de la mano de Dios, Moisés lo saca de la esclavitud por medio de señales y prodigios. Ese israelita que 40 años atrás preguntó a Moisés, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros?, está representando a toda la nación de Israel que estaba rechazando la gracia de Dios. ¿Se acuerdan de ese israelita en la primera parte que dice, ¿quién te ha puesto a ti? ¿Quién eres tú, Moisés? Ese israelita estaba representando a toda la nación de Israel y estaba dando a entender ese rechazo a nivel general. ¿Eres tú gobernante o libertador? Sí. Y son las mismas palabras que trae a colación Esteban, prácticamente. Y ese gobernante y libertador, ¿a quién se refiere? Es que mira el contexto. Vámonos con Esteban. Dejemos un poco Éxodo. Vámonos con Esteban. Esteban se está defendiendo, ¿cierto? Porque son acusaciones muy graves. ¿Ante quién se defiende? Ante el sumo sacerdote. Y Esteban lo que está es trayendo poco a poco una imagen más clara. ¿De quién? Es decir, comienza con Abraham, pasa con José, ahora va con Moisés, pero esa imagen cada vez se está volviendo más clara de Cristo, porque Moisés es un tipo de Cristo, como lo hemos dicho al principio. Tú miras la vida de Cristo en su nacimiento, también fue un nacimiento peligroso, ¿cierto? Como el de Moisés, ¿cierto? Tú ves el relato de los evangelios y te identificas con ello. O sea que lo que estamos viendo es un tipo de Cristo, porque es que también Cristo vino a liberar a su pueblo de la esclavitud. También lo vino a hacer. Ahora, ¿qué hizo Moisés? Liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Qué hizo Cristo? Liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Correcto. Ahí estamos viendo ese paralelo y cómo Esteban magistralmente está trayendo ese tipo a la realidad, a lo resplandeciente que es Cristo. Por eso esas palabras, gobernante y libertador, porque en Cristo vemos gobierno, porque en Cristo vemos la libertad. Y de hecho, el Nuevo Testamento nos menciona que ellos estaban esperando precisamente a un libertador que los redimiera. Eso nos lo menciona el Nuevo Testamento. Miremos Lucas 24, 21. Lucas 24, 21. ¿Recuerdan ese pasaje de unos discípulos que estaban un poco conmovidos, estaban un poco tristes? Bueno, allí está. Lucas 24, 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir. ¿Quién? Cristo. A Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Esos discípulos que van en el camino a Emaús, ¿quién se le aparece? Pues el propio Cristo, a decirles y a relatarles todo desde Moisés. Todo lo que había ocurrido tenía que ver con él. Israel estaba esperando quien le redimiera, pero resulta que rechazaron a Cristo. Lo llevaron a la cruz, se burlaron de él. Pero estamos viendo cómo Esteban está utilizando sabiamente las Escrituras para mostrarles a aquellos que lo estaban enjuiciando quién era Cristo, quién era realmente el libertador. Bueno, pasemos al último bloque que comprende de nuestra enseñanza central, versículos 37 al 43. 37 al 43, que es la enseñanza de Moisés. ¿Qué vemos en este último bloque? Es que ya ahora Esteban es más enfático en mostrar
el que iba a venir y lo que significaba el papel de Moisés frente a Cristo. Porque, por ejemplo, versículo 37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Una cita de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 18. No lo vamos a ver, pero ténganlo muy presente. En Deuteronomio, Moisés le está diciendo allí a esa segunda generación, porque recordemos que la primera generación se quedó en el desierto. A esa segunda generación le está diciendo que Dios va a levantar un profeta, a ese profeta oír. Y ahora Esteban lo trae a colación. Y uno dice, ¿de qué profeta estarán hablando? Bueno, la respuesta es Cristo. Esteban lo que hace es presentar a Cristo, pero lo hace desde el Antiguo Testamento con cada uno de los tipos que aparecen allí, para que los israelitas, para los que están allí en ese momento juzgando a Esteban, pudieran ver a Cristo. Ahora, esta última parte, sin duda, es muy interesante porque vamos a ver que primero se presenta allí a un profeta que va a venir. Segundo, que no solamente Moisés tuvo ese encuentro con la zarza, sino que tuvo un encuentro con la ley de Dios. Es Moisés el que tuvo ese encuentro con la ley de Dios. Éxodo capítulo 19, preparación de la entrega de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, promulgación de los 10 mandamientos. Pero ¿qué ocurrió? Ahí ocurre algo tan significativo que tú te vas a dar cuenta que mientras Moisés estaba allí en presencia del Señor, ¿qué hizo el pueblo? ¿Y cómo lo relata Esteban? Es que cuando lo relata uno dice, ¿cómo fue posible que este pueblo desechara a Dios y en sus corazones se volvieron a Egipto? ¿Cómo fue posible eso? Porque ahí lo dice el relato ya en la interpretación que hace Esteban. Versículo 39, Hechos 7:39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Qué duro, qué tremendo. ¿Cómo es el pueblo cuando mantiene viva la idolatría y el orgullo en su corazón? ¿Por qué? Cuando tú ves el relato, es que ellos se inquietan. Volvamos un poco a la historia de Éxodo. Ellos se inquietan. Oye, como que este Moisés se está demorando mucho. Este se demora mucho. ¿Sabes qué? Hagamos dioses, hagamos dioses. Y Aarón, pues dice, está bien, hagamos dioses. ¿Sí? Hagamos dioses. Pero lo que ocurre allí es un signo de idolatría. Corazones que seguían pensando en Egipto. Y uno podría traer eso a colación hoy en día de muchas personas que dicen que tienen a Dios en su corazón, cuando todavía siguen con sus ídolos del mundo. Mira, el pasaje es tremendo. Desecharon a Dios por seguir mirando a Egipto. El mundo, las filosofías, el sistema que nos envuelve, solamente lo que dije al principio. ¿Qué quiere el sistema del mundo? No, control de natalidad, ya, porque tenemos que ver, que sean más poquitos. Y uno dice, bueno, excelente, sí, es que el medio ambiente, es que tal cosa, tal otro. Pero es más fácil el sistema. Es más fácil acomodarse al sistema que a las cosas de Dios. Y siguiendo ahí con el 40 dice, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se
regocijaron. No, qué fiesta. No, qué terrible todo esto. 42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Ahora, este versículo 42 tiene un paralelo que tú lo vas a identificar con un pasaje de Romanos. Tiene un paralelo. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Bueno, ¿tú recuerdas Romanos 1, 24 al 26? Que sigan en sus pecados. Y que en medio de todo eso, esa idolatría sigue creciendo y se extravían de una forma tan impresionante como si vamos a Romanos, que prácticamente la parte moral de ellos queda destrozada, porque se juntan varones con varones, mujeres con mujeres y aún hasta con animales. Así queda convertido el ser humano cuando rechaza a Dios, cuando no pone atención al mensaje de Dios. Y concluye el pasaje con una referencia a uno de los profetas menores, en este caso Amós, capítulo 5, versículos 25 al 27, y lo vamos a ver. Amós, capítulo 5, 25 al 27. Dice la Escritura: me ofreciste sacrificio y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. La adoración de Israel se degeneró al punto de inclinarse ante las estrellas del cielo. Y una práctica que, aunque el profeta la menciona, mira, estamos hablando en Amós, ya cuando obviamente el pueblo ya había tenido hasta reyes, ¿se acuerdan? Ya habían tenido reyes, sino el profeta se devuelve al desierto. Nunca habían dejado esas prácticas y esos dioses paganos. Tenían un sincretismo tan raro ahí, que uno ve hoy en día, yo sigo a Dios, pero sigo en lo mío. Yo sigo a Dios, pero un pedacito de obediencia al mundo no sienta mal. ¿Sí ves? ¿Qué peligro es eso? Dios y mi sistema, Dios y mis pensamientos, Dios y lo que yo opine. Todo eso allí en el desierto trajo grandes y delicadas consecuencias. Miremos algo final, consideraciones que nos pueden llevar a un tema práctico de lo que hemos visto de este relato. Como se dan cuenta, ya hemos avanzado en el discurso de Esteban, y Esteban todo lo lleva a culminar al rechazo, ¿no?, que tiene el pueblo de Cristo. Y cada vez es más fuerte y más diciente. Por eso va a concluir ¿con qué? Con apedrearlo. Porque cada vez se refería más a ellos. Y ellos sentían rabia. Porque el tema es, no, blasfemó contra Dios. No, es que Esteban se estaba defendiendo con la palabra y con argumentos bíblicos. Y ellos dijeron, no, blasfema. Ya llegó hasta el punto que blasfemó una vez más contra Dios, entonces lo vamos a apedrear. Pero bueno, todavía no hemos llegado allí. Lo primero que nosotros debemos considerar es el paralelo claro entre Moisés y Cristo. Es claro ese paralelo. Moisés, un líder que fue destinado a liberar a su pueblo de la esclavitud. Jesús, enviado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Es claro el paralelo que hay. Ahora, si Cristo te ha liberado, no tienes por qué seguir esclavo del mundo. No tienes por qué seguir esclavo de filosofías, de ideologías, de principios que tiene el mundo. No tienes por qué seguir esclavo de ello. Cristo te libertó. Esa liberación de Moisés era temporal.
la liberación de Cristo es eterna y perfecta. Qué gran diferencia, ¿no? Pero es un tipo, hay un paralelo. Esteban explica que Moisés es un tipo de precursor de Cristo. Versículo 37. Cita una profecía dada por Moisés, que es la de Deuteronomio 18. Se le dijo a Moisés que Dios levantaría a un profeta como él de entre sus hermanos. Y Jesús cumplió esa profecía de Deuteronomio 18. ¿Quién cumple esa profecía? Cristo, Jesús. Así que el primer punto de estas consideraciones es el paralelo que hay entre Moisés y Cristo. El segundo es el énfasis que vamos a hacer al rechazo del pueblo de Israel a Moisés y obviamente a Cristo. Esteban nos está mostrando claramente que los israelitas rechazaron a Moisés como su libertador. Y así él señala un tema relevante para los que están allí escuchando, entre ellos el sumo sacerdote. El tema del rechazo aparece no solo en esa mención del discurso de Esteban, sino que es a lo largo de toda la historia de Israel. El pueblo judío se destaca por rechazar la gracia de Dios. En sus palabras, Esteban busca recordar a su audiencia que Israel siempre obstruía al Salvador. Pero ahora eso nosotros, ¿cómo lo trasladamos? En este tiempo uno dice, no, pues que nosotros no somos los judíos, no somos los israelitas, pero ya te das cuenta que cuando estamos obedeciendo a un sistema caído, a un sistema de filosofías que van en contra de Dios, ¿hacemos parte también de ello? ¿Estamos rechazando al Salvador? Muchos dicen estar con Dios, pero con sus actos lo rechazan. Muchos dicen estar con Dios, pero con el sincretismo lo rechazan. Muchos dicen estar con Dios, pero no leen las Escrituras, no atienden el mensaje de las Escrituras, que dicen que en los postreros tiempos se levantarán falsos profetas, que en los postreros tiempos habrá que mucho comezón al oír, y que además irán tras esas falsas enseñanzas. Muchas personas dicen caminar con Dios, pero no son diligentes en los medios de gracia que el Señor ha dispuesto para que podamos crecer. No se entrenan en los medios de gracia. Esto es muy diciente, porque el pueblo allí, con esa forma de idolatría, rechazó a Dios. ¿Qué estaba ocurriendo allí en Éxodo 20? La promulgación de la ley y mandatos. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Rechazándola. ¿Sabes? ¿Tienes muy presente cuál es el primer mandamiento? ¿Y qué estaba haciendo el pueblo en ese momento? Rechazando a Dios con el primer mandamiento, y de ahí todos los que siguen. Mientras que Dios estaba con Moisés, el pueblo estaba haciendo fiesta con sus ídolos. Por eso digo que hay muchas personas que dicen estar en Dios, pero realmente con sus actos lo rechazan. El punto número 3 es la idolatría del pueblo. Un pueblo que no tiene en su corazón al Señor es un pueblo que solamente lo honra de labios. Solamente. ¿Ya entiendes por qué muchos en la época de Jesús solamente lo honraban de labios? Porque su corazón todavía estaba en otro cuento. ¿Sí es? Tan fácil que es decir yo amo a Dios solamente de boca para afuera. Tan fácil que resulta decir, y hoy en día aún tan fácil, y ya muchos dicen no, yo
no, Dios, yo no creo, yo creo es en el Dios tierra, en el Dios universo, en el Dios de toda otra cosa, ¿sí? Pero un pueblo que no tiene a Dios en su corazón, pues solamente lo va a honrar de labios, es decir, de forma exterior, solamente de forma exterior. Y va a continuar con la idolatría en el mundo, teniendo dioses ajenos, una vida que no respira santidad y solamente acomodado al mundo. El sistema del mundo ofrece soberbia, orgullo, prepotencia, lenguaje grosero, malas palabras. Y en el fondo eso era lo que tenía esa gente, por decirlo así, o ese pueblo que salió de Egipto. Porque si no, ¿cómo es posible que recordaran y añoraran a Egipto? Es que se acostumbraron a la esclavitud. Pero en medio de todo esto Dios tiene un plan maravilloso y glorioso. Y el plan maravilloso y glorioso es que nos ha puesto para que nosotros nos podamos arrepentir y correr a Cristo en fe. Ese es un plan glorioso. Escuchamos la vida del pueblo de Israel. Muchos de nosotros nos reflejamos por una vida simple, ligera, pero también conocemos la historia, y la historia trae esperanza para aquel que se arrepiente, para aquel que ve su condición de pecador. ¿Ellos veían su condición de pecadores? No. Ellos querían volver a Egipto. ¿Qué hacían los del tiempo de Jesús? Querían un Salvador solamente que los sacara del yugo de Roma, no más. Y ellos seguir con todas sus costumbres, mostrándose que eran impolutos ante los demás, creyéndose que porque tenían la ley eran los duros del momento y que podían ellos seguir en sus cosas. Y vino el Señor, humilde, manso, ¿y qué hicieron? Lo crucificaron, lo llevaron a la cruz. Y ahora Esteban está levantando el nombre de Cristo en alto. Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Porque ya viene prácticamente el desenlace. Y eso deberíamos nosotros atesorar, cueste lo que cueste. Pero antes de ello, no olvidemos el llamado al arrepentimiento y la fe en Cristo. Arrepentimiento y fe en Cristo. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.